Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan. Gracias mil por la oportunidad, generosa oportunidad de que podamos llegar a sus hogares y tratar en el día de hoy, este sábado, un tema fundamental de una importancia social y familiar terrible. La poesía la ha definido magistralmente Alberto Cortés como la más dura de las dictaduras. Entonces, hablemos de la vejez y dentro de la vejez de la enfermedad del Alzheimer. Para eso tenemos dos especialistas de altísimo nivel, el neurólogo José Sillier Ruiz, mi dilecto y viejo amigo medio primo, y también otro viejo amigo que no amigo viejo, es el doctor José Alfredo Español, un geriatra de una grandísima experiencia. Es decir que buenas compañías no nos faltan. Bienvenidos amigos, galenos, como dicen los especialistas. Hablemos, quizás sería bueno, no sé qué les parece, si comenzamos hablando de qué es la vejez, por qué envejece la gente, ese proceso y por qué es tan inevitable. Hablemos, comencemos por ahí. Refiérase al que más sabe de eso. Le gusta tirarse a muerte. No, le gusta tirarse a muerte. Que el que más sabe de neurología aquí es el profesor aquí. Ustedes se imaginan el honor que es estar sentado de frente al doctor Sillier. No. Me queda grande el escenario. No, pero hablemos realmente de esto de la vejez. Realmente la vejez se ha definido por parámetros internacionales, acuerdos internacionales, en cuanto a edad cronológica, edad biológica. Y se habla, hay dos parámetros que han cambiado un poquito, pero el último se ha fijado en 65 años, que es la edad aproximada de retiro en la mayoría de los países que nosotros conocemos. Antiguamente se hablaba de 60 años en un país subdesarrollado o de 65 años en un país ya desarrollado, pero ese parámetro se ha unificado a nivel de los 65 años, con la salvedad de que debemos revisar de nuevo la misma situación. Los avances en la salud, en la prevención de las enfermedades y en el mantenimiento de una vida de calidad en todos sus aspectos, biológico, social, etcétera, etcétera, han hecho que una persona sobre los 65 o 70 años todavía tenga una gran capacidad productiva. El doctor Sillier, que maneja esas cosas muy bien, debe estar de acuerdo porque en la parte neurológica, a menos que ocurra una catástrofe, usted se mantiene activo intelectual y físicamente hasta mucho más allá de los 65 años. Sí, pero ¿y por qué se da el proceso de envejecimiento? ¿Y por qué la ciencia no lo ha podido? Eso es, salvo pagar impuestos, mira, la cosa más segura que hay es ponerse viejo. Sí. Mira, Pablo, ¿qué pasa? El ser humano es producto de una biología evolutiva que viene codificada. O sea, el hombre nace con un código genético X. Ese código genético es finito. El ser humano dura 60, 70, 80, 90, durará 100 años mañana, pero eso viene con un código animal. Desde que aquel mono se bajó del palo y se puso derecho, ahí empezó el hombre a vivir, el Homo sapiens que conocemos hoy. Entonces, innegablemente que al final termina siendo, ¿por qué la senectud? ¿Por qué envejecer? ¿Por qué las canas? ¿Por qué todo se cae? Las caídas, ¿verdad? Tristemente dicho. Tristemente. Es sencillamente una información genética. José Alfredo sabe que nos dicen los pacientes, doctor, ¿usted cree que mi padre? No, es que la vela se apaga. Y esa vela se apaga no porque la estén soplando, sino porque hay un mandato genético que dice, bueno, ese cuerpo humano, hueso, masa muscular, cerebro, el resto de los órganos, tiene una duración finita. Entonces, al final, el envejecimiento, que no significa necesariamente ni enfermedad ni demencia. A eso vamos a llegar. No, llegamos ahí. Significa que el organismo va perdiendo facultades porque indudablemente hay un desgaste celular. Es una hiperoxidación que se produce en todos los organismos, en todas las células vivas, y entonces esas células vivas se van desgastando. ¿Y qué explica la incapacidad de la ciencia, que ha logrado tantísimas cosas para detener esto? ¿O qué tanto, te doy vuelta a la pregunta, qué tanto se ha avanzado para el retraso de la llegada de la dictadura? José Alfredo te acaba de decir que antes la gente se moría de 20 años.
Después pasamos a 40 años, 65, ahora estamos en 70, 80 años de sobrevida. ¿Qué ha pasado ahí? Mejoría de la prevención, mayor calidad de... El sueño del hombre, del primer hombre sobre la tierra, ¿cuál fue el sueño del hombre? ¿Cuál es el sueño de todos nosotros, de los televidentes y todos? Vivir una vida digna, tener una vejez con dignidad por igual, y tal vez que aparezca la piedra filosofal y fuéramos eternos. Pero no es posible. Usted, todo el que nació, va a morir. Indefectible ley biológica. Entonces, innegablemente que mientras más años usted dure, lógicamente, esos aspectos del deterioro propio de la senectud van a hacerse presentes. Entonces, esa vejez, ¿qué puedo yo hacer desde la geriatría para manejarme esa vejez inevitable, para hacerla más lenta en mi vida cotidiana? Ya yo estoy en los 65, 70, pero yo quiero seguir en el bonche. O sea, ¿cuáles prácticas cotidianas debe hacer un recién llegado al club de los 65, 70? Un muchacho de 60 y algo. Cualquier niño tiene 60 años. Todavía. Totalmente. Y está activo de una forma normal como si tuviera 45. Mira, me quiero ir un poquito más atrás, porque hablamos del aspecto senilidad y del aspecto senectud, que son dos cosas que a veces se usan como sinónimo, pero no lo son de ninguna manera. La senectud es la vejez saludable, porque no todos envejecemos al mismo ritmo, ni el organismo envejece al mismo ritmo. Tu corazón, tu hígado, tus riñones, tus pulmones, dependen de las enfermedades que hayas sufrido durante tu vida, y entonces eso va a llevar a mayor o menor deterioro de cada uno de esos órganos. Qué buena aclaración. Senectud es vejez, pero vejez positivo. saludable. Senilidad es ya la vejez que viene acompañada de patologías, de enfermedades, Okay. de los deterioros, que entonces empezamos a decir que ya estamos viejos, porque el problema está a nivel de la biología molecular. El día que el ser humano logre descifrar los misterios de la biología molecular a su más mínima expresión, podría haber una prolongación de la expectativa de vida y de la calidad de vida, porque no ganamos nada con vivir muchos años con una calidad pobre. Lo importante es que los años que se vivan tengan una calidad de vida digna, que usted sea productivo y lo menor posible, dentro de lo que se pueda, la menor carga posible para los suyos y para la sociedad. Entonces, en cuanto a tratar de promover una vejez saludable, una senectud, en toda la extensión de la palabra, es que los 70 se deben de empezar a cuidar a los 40. Usted debe tener una vida saludable en cuanto a alimentación, hábitos dietéticos, ejercicios y ejercicio mental, porque el cerebro, el doctor me lo sabe mejorísimo que yo y nos lo va a explicar cuando él considere más adelante, también necesita el ejercicio de la retroalimentación de lo que nosotros vemos y hacemos todos los días, y de la lectura y del aprendizaje, que eso nos lleva a que la plasticidad propia del cerebro nos ayude a mantener y aumentar esas capacidades. Alimentación y ejercitar el cuerpo y el cerebro. Los 70, axioma, se cuidan a los 40. Pero también los cariños, también me imagino que la parte afectiva ayuda. Los cariños rejuvenecen, déjame decir. Porque el doctor que tiene un gran amor por la poesía, quizás ha escuchado decir aquello de que el hombre tiene la edad de la piel que acaricia. Eso se ha dicho. Lo he leído en tus artículos. No. Lo he leído en tus artículos. No, yo nunca he Es problemático para algunos de nosotros. O en alguna tertulia frente a ti. La cosa terrible. Pero bueno, señores, vámonos a la pausa. Cuando retornemos, ya no dejemos atrás la senectud, lamentablemente. Vamos a hablar entonces ya de la senilidad. Y dentro de todo esto, este mal terrible que necesita mucha explicación y la gente necesita mucha orientación, que se llama la enfermedad del Alzheimer. Ya regresamos. El geriatra, como neurólogo, Claro. recomendamos ejercicio, lectura, cigarrillo. No, señor, jamás. El cigarrillo es peor que el alcohol para el cerebro.